Ya empezamos, estamos haciendo como todo el bosquejo, como bocetando cómo va a quedar el maquillaje y haciendo fondo. Este maquillaje es de puros detalles. Cada uno tiene como una tarea muy específica y aquí vamos. Mínimo 5 horas. ¿Este body paint para usted ha sido un reto Sí. o ya es un poco más tranquilo de los anteriores? Yo creo que cada vez hemos ido como subiendo más el nivel, pues como que el Grinch fue, el gato fue como sencillo, era solo un color, el Grinch fue ya como prótesis ya de rostro, el avatar fue una cosa súper retadora y este creo que Este sí tiene este es el mucho más de los más, este es el que más detalle tiene. Para mí este ha sido el reto más, pues, más grande. A ver. ¿Cuánto te tardó la investigación? Pues, ¿Una semana, sí, un día, dos? no, ¿Cuánto te tomó normalmente? durante toda la semana estuve buscando, analizando, mirando imágenes, mirando las mejores imágenes, entonces imágenes de la cabeza de lado, del cuello de lado, del cuello de por abajo, de todo. O sea, cuando tú ves estas imágenes, tu parte creativa hace que quieras como transmitir, o sea, como que lo tienes en tu cabeza, pero ya luego va a tus manos. Pues Dani, hay mucha presión. Primero es como la investigación porque quiero que se vea como realista. Sabiendo Pues que la versatilidad lo es todo. Es muy importante. Y más porque en esto como que las ideas y la creatividad no se acaba. Es como sigue. ¿Dónde vamos a parar? No sé. No sabemos. Casi en este momento estamos en esto. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Es la verdadera pregunta. Siento que muchas cosas es como, para mí es como cosas que uno ha visto en televisión, en revistas, que esto yo lo veo en revistas, pero llevarlo a la vida real es como, no, solo pasa aquí. Total. Al paso que vaya pasando el día, yo sé que voy a estar más seco. Pues porque el cardio y no estoy comiendo, entonces estoy todo el día sin comer y ya el cuerpo como que se va perdiendo líquido, se va secando, entonces ya uno va cogiendo todo. Exacto, ya uno, no, todo lo que se va llamando cuerpo. Mientras no se desmaye. Ahí sí. No, yo creo que puede más la motivación, uno lo mantiene alerta como el resultado. Las tonalidades las creamos nosotros, o sea, son específicamente creadas para este maquillaje y es como una conversación entre muchas imágenes que he visto, porque el color de los músculos en realidad es muy feo, pues como el color natural es muy feo, es como un café muerto. Es que este trabajo tiene sombras, no, de todo. Yo creo que vamos a tener que sellar un poquito, o sea, sellar, sí, con suelto y poner el líquido. Pero puedes fondear y ahorita entonces una sella y sí, voy a necesitar no, ya no me gusta. Mi nombre es Walter Acosta, yo soy el fotógrafo encargado de esta producción. Es una producción muy retadora, es un proyecto demasiado interesante, ambicioso. Pues yo creo que en realidad lo que estamos buscando en las fotos es que se vea muy real el músculo. Primero era subir el nivel de lo que ya veníamos haciendo y siento que hemos hecho muchos proyectos de mucho nivel. De todos los proyectos que hemos hecho tiene un poquito de cada uno. Tenemos dos propuestas. Hay una propuesta que es un poquito más elaborada, donde se va a ver como ya interviniendo con la misma carne, y hay otra que es la propuesta completamente limpia, que es donde queremos que se vean todos los detalles, todo lo que es el cuerpo humano como tal. La experiencia de un video muy diferente. Vamos a hacer la anatomía muscular. Si se pueden dar cuenta, este es nuestro set. Es que haya mucha interacción con la carne, mucha interacción con sangre, que se vean los detalles, que se vea que cruje, que se vea ese detalle del cuerpo, del músculo. Empezamos como por la parte superior del cuerpo de Dani porque ahorita va a tener que estar mucho tiempo de pie. Entonces es como hacer todo lo que podamos mientras lo podemos hacer sin que esté de pie. Cada uno tiene su tarea muy clara de dónde debe ir qué. Entonces, por ejemplo, mira, yo trabajo aquí con los esquemas que sacamos, qué sombra, en qué dirección va, siempre con la referencia a la mano. Que estamos poniendo primero un maquillaje cremoso
luego estamos sellando ese maquillaje cremoso y pues con el polvo, entonces ese polvo es para sellar el cremoso y luego ponemos líquido y uno va viendo que le funciona a uno para los acabados que a uno le gusta y como uno quiere las cosas, ¿no? Estoy marcando. Si me las pego con una pega loca, cualquier pega, no sé. Pero no pega loca, por favor. Ay, yo no sé. Esta es la parte verdaderamente compleja del maquillaje porque aquí es donde empiezan como los musculitos muy chiquiticos a aparecer, empiezan todos estos detalles de uno va encima del otro, una parte va más oscura que la otra, aquí va más luz y realmente todo este trabajo con negros y con blancos es lo que hace la diferencia. Entonces, luces donde realmente hay como protuberancias o los músculos que van más arriba o las zonas de pronto como, sí, más superiores del músculo, las otras que ya van como integrándose al hueso son de pronto un poco más oscuras. Caminando yo por la calle y vi la revista, ¿te acuerdas? Y lo primero que hice fue enviarle foto de la revista. Sí, es que vi esto. Pero vi esto. ¿Usted qué pensó cuando lo vio? Yo, marica. ¿Cómo vamos a hacer? ¿De dónde se voló Daniel? Ella me gusta, ella se ve muy sexy, muy perra, muy... Ella es impresionante. Ay, como que me gusta. Y yo, pero ay, ¿qué pasa si lo hiciera como hombre? Vero puede, yo sé que Vero puede. Qué chimba y qué divino. Ese Mystique es increíble. Ya he visto muy lindo. Es que mira la cara, parece, está viendo increíble. Las sombras son todo. No, la sombra lo es que termina el ladito de la cara. Sí, no, tú dedícate a terminarla. Tú fondeas, bebé, todo atrás, las dos cosas. Listo. Y yo hago las sombras de pues las direcciones de los músculos y ya se concentran a hacer sombras. La más despeinada de toda la producción. Creo que la más fuerte en sí realmente pues era como en los detalles del rostro, son más difíciles. Amplia, entonces es un poquito más fácil. Lo que sí es que vemos que Dani está muerto del frío. Sí. Pero está bien. Yo aguanto. Tranqui. Claro, horrible. 4 horas. Un poco cansado, pero todo va muy bien. Le llega el juicio. Levántame el brazo, por favor, Dani, yo veo una cosa. Sí, para que tiremos generales. Nié y me dijeron, fui muy... No ha llegado. Ahí. No, todo. Hasta las 10. Ya está como apareciendo la luz del maquillaje. Ya nos pasaron muchos cacharros. Amor, pero 2 segundos. Porque estoy a nada. Maldita.
Ay, pero ¿cómo me das tanta papaya, Walter? Sí, hay que subirle un poquito, pero solo este lado. Ahí, hágale ahí. Eso, ahí. Listo, suscríbanse, comenten mucho si quieren ver más proyectos como estos. Ya saben, soy el hombre de carne. O la anatomía muscular. ¿Cómo? La anatomía muscular. Entonces, nada, ya saben, nos vemos por acá. Besos, abrazos, cuídense mucho. Bye. No se quemó. Esto sí se ve bien. Es impresionante. Listo, entonces solo este. Mira las piernas con las series. Pues mire, este fue el espacio que usamos el día de hoy al final del proyecto para grabar. Quiero mostrarles todo esto. Estamos terminados. Bueno, terminamos, ya se hicieron todas las fotos, ya se hizo absolutamente todo, quedamos muy contentos. Estamos más que contentos. Sí. Hicimos un gran trabajo. Verónica es la mujer más tesa que yo conozco. Es el resultado, o sea, mire, un ataque fulminante. Nos divertimos, pero yo sé que en unos años esto va a ser para llorar. Totalmente, sí, total. Cuando recordemos esto vamos a llorar demasiado. Yo tengo que decir que creo que este ha sido el más retador de todos los maquillajes que le hemos hecho a Dani. En tiempo, en tenerlo parado ahí todo el tiempo. Es el que menos daña. Es que hoy utilizamos una técnica nueva que hemos ido aprendiendo. Todo ese proceso con Dani nos ha llevado a aprender un montón de cosas que no sabíamos. Y yo también aprendo, porque es lo que yo hablaba ahora más temprano con ellos, y es del potencial del ser humano, de lo que tenemos, de cada cosa que hacemos nos reta a volvernos un poco mejor. Y entonces este tipo de trabajo que estamos haciendo de body paint es como, ay, yo puedo tener mi cuerpo mejor, este body paint puede salir mejor, la idea puede ser aún más grande. Entonces esta vez ya vamos a bailar, esta vez vamos a incrementar un poco de carne. Jugamos mucho con todo este tipo de videos y contenido, entonces nada, Espero les disfrute, espero les guste. Y de nuevo, un aplauso para Verónica. Y para el equipo de trabajo que se lució, que Sí, equipazo. que ya lo conocieron, no están acá, Ay, sí. pero ellos, mejor dicho, nos acompañaron en todo este proceso y fuimos un gran equipo. Equipazo. Chao.